En Acción Ganadera nos dedicamos a la capacitación, también a presentar las grandes novedades en todo lo que tiene que ver con la producción animal. Ese es nuestro objetivo. Y hablando de novedades, hoy tenemos algo realmente muy nuevo, al menos para la Argentina, como es la producción de proteínas alternativas. Y para ello vamos a hablar con Julien Lorenzón, de la empresa Prosense. Julien trabajó 15 años en el mundo corporativo entre Europa y Asia como consultor en estrategia y transformación de una gran consultoría. Fue vicepresidente del área de innovación en un banco privado en Singapur. Hizo 2 posgrados en Buenos Aires, uno en dirección de ONG en la Universidad de San Andrés y otro en desarrollo sustentable de la UCA, y es cofundador de 3 emprendimientos vinculados a la economía circular y a la agroecología en la Argentina. O sea que Julien sabe de lo que va a hablar. Hola Julien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, feliz día, ¿cómo va? Muy bien. Muy bien, muchas gracias igualmente para vos y agradecidos de que nos des este espacio, esta entrevista para poder contarnos qué es lo que ustedes están haciendo, qué es lo que están empezando a hacer acá en la Argentina. Un gusto, muchas gracias por la invitación. ¿A qué se dedica Prosense? O sea, ¿cómo son o cuáles son o cuál es el origen de esas proteínas alternativas? Bueno, Prosense se dedica a la cría de insectos. Entonces, es a partir de ahí, de estos insectos que criamos, que vamos a obtener estos productos, de los cuales la harina proteica de insectos y también un aceite, básicamente con la grasa, que al final va a estar dedicado a la alimentación animal. ¿Y esos es un tipo de insectos en especial o qué insectos son? Sí, nosotros elegimos la mosca soldado negra. Básicamente es una especie autóctona, es endémica de las Américas, así que no es exótica, ¿viste? Que no hay ningún riesgo de diseminación o la puedes encontrar en el ámbito natural acá en Argentina, en diferentes partes del país, si tienes un compost. ¿Y por qué esta especie? Porque es muy eficiente a la hora de biodegradar residuos orgánicos. Bien. Por eso ahí en un compost la puedes encontrar en su forma de larva, que es más o menos así, y en su forma de mosca, no tiene nada que ver con la mosca común, parece más a una avispa negra así larga, finita. ¿Las larvas son oscuras? Para saber si es lo que yo encuentro en mi compost. Sí, terminan siendo oscuras. En la primera parte de su vida, digamos, son más blanquitas, pero después cuando terminan, ahí que son más grandes, más gordas, son oscuras. Julien, ¿y de qué se alimentan estas larvas? ¿Qué les dan de comer ustedes? Ahora, lo fabuloso es que estas larvas se pueden alimentar de más o menos lo que sea, menos, digamos, la celulosa. Ahí en la naturaleza tenés dos grandes recicladores, que son los insectos y los hongos. Los hongos se encargan de todo lo que es celulosa. Entonces, Claro. ahí en el bosque, por ejemplo, va a caer una rama, ¿verdad? O ahí van los hongos para biodegradar eso, y la materia orgánica, como un animal muerto, como ahí van los insectos principalmente y estas larvas, o una fruta, entonces biodegradan todo eso, pero pueden comer hasta básicamente residuos gallinazo, por ejemplo, tienen una gran variedad de posibilidades para alimentarse. Nosotros lo que hacemos es recuperar desperdicios alimenticios. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando con McCain, si ubicas la empresa que hace papas fritas congeladas, y recuperamos sus desperdicios de cáscara de papa, de bastones de papa que no van para la producción, y combinamos eso con otros desperdicios
Por ejemplo, tenemos un convenio con el Banco de Alimentos localmente acá en Balcarce, donde ellos hacen rescate de fruta y verdura, pero hay una parte que no es consumible y nosotros le compramos eso para incorporarlo a esta mezcla que después vamos a dar de comer a las larvas. Ya McCain es muy conocida, pero para contarle a a quienes nos escuchan y demás, que McCain es la empresa que en todo el mundo está atrás de McDonald's, digamos. McCain es la empresa que tiene plantas desparramadas en el mundo, con lo cual produce las papas fritas para McDonald's. Pero también son las papas fritas que encontramos congeladas en los supermercados ya desde ese año. Y en la Argentina, ya hace muchos años que se estableció precisamente en Balcarce, o sea que ustedes están muy cerca ahí seguramente de McCain. Vos decías que estas larvas son muy eficientes transformando. ¿Eso qué quiere decir? Que con una cantidad de alimento producen cuánto de carne de larva, para llamarlo, de proteína, Ajá. como vos lo quieras medir, disculpame mi ignorancia. Sí, entonces ahí te cuento rápidamente el ciclo, porque es un ciclo muy corto. Nosotros, entonces, recuperamos estos desperdicios alimenticios, lo que te comenté, más, por ejemplo, bagazo de cerveza, que viene de la producción de cerveza, y vamos a hacer un proceso de pretratamiento, porque le tenemos que dar un equilibrio, o sea, armar una dieta balanceada para las larvas a base de desperdicio, porque tiene que también tener un cierto nivel de proteína, de grasa y un nivel de humedad por ahí de un 70%. Entonces, una vez que tenemos esta dieta, nosotros vamos a alimentar las larvas que obtenemos a partir de un pie de cría de moscas. Entonces, criamos las moscas, es el huevo y la gallina, ¿no es cierto? ¿Qué Claro. tenés primero, el huevo o la gallina? Bueno, nosotros es igual. Entonces, tenemos moscas que criamos en ámbito controlado. Las moscas ponen huevos, cosechamos los huevos y hacemos eclosionar estos huevos, de los cuales van a salir larvitas. Y estas larvitas las vamos a sembrar, inseminar, si querés, en un poco de esta dieta armada a base de los desperdicios, y ahí van a empezar a comer. Bien. Entonces, ahí el ciclo total es de 14 días en lo que logramos nosotros, y durante estos 14 días la larvita va a multiplicar su peso por 10.000. O sea, para dar una idea, ¿no? Imagínate un bebé que nace con 3 kilos, después de 2 semanas pesaría 30 toneladas. Es una proporción enorme. Claro. Julien, ustedes están en Balcarce. ¿Ya están en producción? ¿Están iniciando? ¿O cuándo estará trabajando a régimen la planta? Claro, mira, este mes estamos celebrando el aniversario de 3 años de Prosense. Así que, como es la industria de los insectos es muy joven, tiene unos 10 años, ¿no? Y todavía hay mucha innovación. Nosotros hicimos un prototipo, después un piloto, y ahora acabamos de cerrar la nueva ronda de inversión para armar el primer módulo de la planta industrial acá en Balcarce, en un parque industrial, con el cual proyectamos de procesar 5 toneladas de desperdicio por día. Y ahí, para Bueno. darte las cifras, de cada tonelada de desperdicio, vamos a sacar unos 200 kilos de larva fresca y unos 300 kilos de abono, que es nuestro coproducto, porque la larva hace su proceso de biodegradación como en un compost, entonces obtenemos un abono, y del otro lado tenemos la larva, que ahí la larva acumula proteína y grasa en su cuerpo para después transformarse en mosca. Nosotros cortamos el ciclo antes y ahí de la larva básicamente vamos a extraer la grasa
y vamos a extraer un expeller que va a tener este alto contenido en proteína que nos permite, después de un proceso de transformación, de tener esta harina proteica con más de 60% de proteína animal de alta calidad. Perfecto, o sea que tenemos dos grandes, un producto y un subproducto. O sea, por un lado tenemos proteínas, también nos hablaste de unas grasas, Sí. Y por otro lado tenemos un abono, ¿es así? Exactamente. A ver, esas proteínas van a formar parte seguramente de alimentos para algunas especies animales. ¿Para cuáles? Sí, entonces estos productos, nuestro proceso, imagínate que la materia prima es un desperdicio. No utilizamos ningún producto químico en todo el proceso productivo, no generamos ninguna emisión, básicamente. Utilizamos muy poco recursos naturales, como agua, por ejemplo, y al final los productos son sustitutos de otros productos que no son sustentables, como por ejemplo la harina de pescado, que nuestra harina llega a reemplazar, o el aceite, que puede reemplazar el aceite de palma, por ejemplo, teniendo el nivel y la calidad del aceite de coco. Entonces, van a ir a los animales monogástricos. Nosotros empezamos con el mercado de alimentos para mascotas, que acá estamos trabajando con una grande empresa justamente para eso, que se dedica al alimento de mascotas, pero después puede ir para la acuicultura, puede ir para aves, puede ir para cerdos. Y la grasa, por ejemplo, también estamos haciendo unos desarrollos para lechones de menos de 3 días, que son muy sensibles en esta etapa de su vida, y ahí un aditivo que utilizaría nuestro producto que es 100% natural. Perfecto. La última pregunta, Julien. Lamentablemente nos queda un minuto nada más. ¿Cómo estas proteínas, me imagino, compiten bien a nivel de mercado con proteínas de otro origen para que puedan ustedes trabajar con empresas como nos contabas recién? Sí, exactamente. En el caso del alimento para mascotas, vamos a sustituir la harina de cordero, que es la harina que hoy están utilizando para salir de las harinas convencionales, porque ¿cuál es el problema de las harinas convencionales? Para las mascotas, como ahora nos está pasando a los humanos, que generan alergias. Y la harina nuestra es hipoalergénico, antiinflamatorio y antimicrobiano. Tengo una perra que es alérgica, por lo tanto le tenemos que dar alimento en base a carne de cordero, harina de cordero, así que después te voy a preguntar a dónde puedo conseguir estas harinas con el origen de ustedes. Julien, muchísimas gracias. Gracias por contarnos todo esto y seguramente te vamos a volver a molestar porque ustedes aportan muchas novedades. Que esté muy bien. Muchas gracias, con mucho gusto. Estamos avanzando todo el tiempo, desarrollándonos, así que hay novedades siempre y será un placer volver a conversar. Gracias, Julien. Merci. Chao. Chao.